Vamos a seguir con las explicaciones de planilla. En las planillas, cuando vamos a trabajar con números, nos aparece una celda activa en la cual, como ya se explicó anteriormente, escribimos por ejemplo una secuencia de 2 números, lo seleccionamos con la cruz blanca, buscamos en el borde inferior derecho la cruz negra y estiramos y van apareciendo todos los números. Lo mismo podríamos hacer en forma horizontal en las filas. Acá hice 3, pongo 4 y al seleccionar y arrastrar o estirar nos aparecen las secuencias. Acuérdense que también pueden hacerlo de esta manera, por ahí cuando tienen que usar los días de la semana o los meses, pueden hacerlo en forma horizontal o vertical. Lo mismo la secuencia de números puede ser continua o discontinua, puedo poner 5 o 10 y Excel o la planilla calcula ese intervalo de secuencia no consecutiva y me hace el mismo salto, va de 5 en 5 o del número que ustedes quieran. También los números decimales podemos hacer lo mismo, 1,2, 1,5. Al seleccionar y arrastrar, ¿qué pasó? Unos números me pone con más decimales que otros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo volver a seleccionar todo y acá en la parte superior donde dice número tenemos para aumentar o disminuir decimales. Entonces podemos ponerle cualquiera de las flechitas para que no se equipare y después podemos decir si queremos con 2, con 3, con más decimal. Entonces de esa forma nos quedan uniformes. Vamos a ver cómo trabajamos con números. Para eso, por ejemplo, siempre que vayamos a trabajar con números, ya sea un cálculo específico, una fórmula, una función, siempre donde tenemos que estar en una celda activa, la cual tiene que estar vacía. ¿Sí? Insisto en esta palabrita. La celda donde quiero el resultado tiene que estar vacía. Esta celda puede estar acá al lado de los datos que voy a ejecutar, puede estar en otra hoja o puede estar en otro libro, pero eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, cuando voy a hacer un cálculo, estoy en esta celda activa, puedo poner para activarla, para que me sirva para hacer el cálculo, puedo activar un igual o en su defecto un más. Si ustedes se fijan, inmediatamente acá arriba aparecen estos simbolitos más activos. ¿Sí? Puede ser el más o el igual y en este caso vamos a hacer por medio de cálculo. ¿Qué quiere decir? Escribiendo los números. Ahí me dice que tengo que hacer 8, por ejemplo, más 6. Escribí esos dos números y no le pongo igual, sino que el igual en la planilla es la tecla Enter. En el caso que estoy escribiendo una fórmula es aquella que se escribe con referencia a las celdas, ¿sí? Cómo están formados. En este caso sería, dijimos, B5 más C5. Pero en vez de escribirlo, podemos, ¿no es cierto?, hacerle clic en la celda. Primero, ¿qué te dijimos que teníamos que hacer? Estar en la celda vacía. Estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Activar como segundo paso la barra de fórmula. Puede ser con el más o el igual. Hago clic sobre esa celda, automáticamente me pone B5 más la otra celda C5. Recuerden, con el Enter tenemos la opción de igual, ¿sí? Si me posiciono en esa celda que acabo de escribir, fíjense arriba en la barra de fórmula, si le hago clic, entonces me está mostrando las celdas que están en esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula puede estar formada solo de celda o yo podría escribir un número a continuación si fuera necesario. El caso de autosuma o función. Autosuma es un botón que encontramos directamente acá a la derecha, pero en realidad si vemos clic en la flechita también nos lleva a las otras funciones, ¿sí? En el caso de autosuma no necesitamos hacer clic en la celda, no necesitamos activarla, ¿sí? A ver, voy a volver para atrás. Estoy en la celda donde quiero el resultado, pongo el botón autosuma y no puse ni el más ni el igual. Lo que sí, la computadora por defecto me pone las celdas que encuentra más cerca para ella que cree que voy a sumar. En este caso no son las celdas que quiero sumar de 4 y de 5, sino quiero las que están a la izquierda. Entonces, directamente, como acá está remarcado, al hacer clic sobre las otras celdas se borra lo que está en ese paréntesis y yo selecciono acá sí de corrido lo que quiero sumar, ¿sí? Entonces, le doy Enter. Entonces, la diferencia en fórmula, yo hago clic en las celdas y utilizo el símbolo más. En autosuma, directamente selecciono las celdas que quiero sumar. Si fueran alguna discontinua, acuérdense que para marcar cosas discontinuas ponemos control y clic en lo que queramos poner. En cuanto a la función,
vamos a utilizar las mismas celdas que utilizamos recién. En función tenemos la posibilidad, acá en barra de fórmula aparece f de x, ¿no? F de x, fíjense, siempre aparece este cartelito usadas recientemente y acá van a estar las que yo utilicé en mi computadora, pero cada uno por ahí usó otras. Entonces, para saber cuáles son todas, pongo todo y ahí me aparece en forma alfabética todas, ¿sí?, las funciones que tiene Excel. En este caso dijimos que vamos a buscar suma. Entonces, yo hago clic acá y pongo una S, pongo varias veces la S hasta que me va a aparecer suma. Fíjense que le dice suma todos los números de un rango de celda. Por ahí, si yo es en otras funciones, en suma creo que no hay muchas dudas, pero en otra función tengo dudas si es la que yo necesito, acá abajo miren que dice ayuda sobre esta función. Haciendo clic ahí me va a mostrar qué es lo que hace esa función y me da un ejemplo. Por ahí alguna función que yo pueda investigar. En este caso usamos suma, aceptar y fíjense que aparece esta ventanita. Siempre que aparece esta ventanita y acá a la derecha tenemos como una pequeña planilla con una flecha roja, quiere decir que puedo seleccionar datos. Hago clic ahí, se me achica la ventana y en este caso, ¿qué rango de datos dije? ¿Sí? Desde, en este caso, B6 y C6. ¿Sí? ¿Por qué sé que es un rango? Porque está por un 2 puntos diferenciado. Pongo Enter o hago clic sobre la ventanita, la flechita roja. Nosotros por ahora usamos solo el número 1 y ahí ponemos aceptar y apareció el resultado en mi planilla. Entonces lo mismo, el autosuma que el suma lo vemos igual. En unas celdas por ahí nos aparecen estos triangulitos verdes. Estos triangulitos verdes lo que hacen es mostrar según Excel que hay un error, hay que cambiar algo, pero nosotros sabemos que está bien, entonces ponemos omitir error. Pero en realidad si no lo modificamos no pasa nada, ese triangulito queda ahí y no nos afecta. Lo que queremos mostrar en esta explicación es la diferencia entre un cálculo y la fórmula o función. En el cálculo, ¿sí?, si nos tuvimos un error, vamos a poner el error, en vez de 6 era 7, ponemos 7 y fíjense, automáticamente nos cambió todos los resultados de los que tenía fórmula, función o autosuma, mientras que en el cálculo no. ¿Por qué? Porque no está relacionado a las celdas, sino que en el cálculo tenemos que ir a cambiar donde escribimos el 6 y cambiarlo por el 7, para que de esta manera nos quede bien el resultado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar un cálculo y una fórmula? Que la fórmula, si tengo errores, automáticamente se me van a cambiar los resultados cuando yo le cambie en la celda de referencia.